La palabra la representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, señora Delicani. Señora Navarro, en mi opinión ha dado más razones para apoyar la moción que para rechazarla, sinceramente. Y me lamento que la rechacen porque hay un par de requerimientos que ni siquiera creo que están redactados en plan crítica hacia el compromiso de Cospedal o del propio Ayuntamiento de Albacete con las políticas de igualdad. Porque es verdad que yo no dudo de la sinceridad, del rechazo a la violencia y la preocupación por las víctimas que ha expresado usted, que no dudo que comparta el conjunto de los concejales del Partido Popular, pero sí que dudo, y permito plantear la duda del compromiso del Partido Popular con las políticas de igualdad. Y las políticas de igualdad son esencialmente necesarias para prevenir y para acabar con la violencia de género. Y desde ese punto de vista, que en el conjunto de la moción, donde compartimos la preocupación, el conjunto de las causas, entiendo, y también el conjunto de las medidas, simplemente el rechazo a la moción se justifique porque hacemos una apelación al nombramiento del Consejo de la Mujer, es decir, a que el Partido Popular gobernante en este ayuntamiento y en esta comunidad profundice, continúe, mejore las políticas y los compromisos en materia de igualdad. En fin, de todas maneras creo que el tono pues hay que agradecerlo y la confluencia en lo que estamos de acuerdo también, pero desde luego argumentalmente su hilo argumental era como para apoyarlo, o en todo caso, como ha señalado Carmen Oliver, haber pedido alguna transaccional. Sobre por qué no ha venido consensuada esta moción y se convertido en una declaración institucional, pues sinceramente porque la iniciativa política es del Partido Popular en este gobierno, en este momento, en esta coyuntura, en este mandato. Igual que tuvieron la iniciativa de decidir en relación a cómo preparar el acto institucional, y no hubo un contar con la oposición para ver si nos parecía bien, ya hemos señalado que tampoco se contó con las asociaciones del Consejo, pues igual que no hubo un contar con la oposición como otros años hemos hecho, y lo sabe perfectamente, aunque era Maravillas Falcó la que se encargaba de estos temas en el mandato anterior, de consensuar esa declaración institucional para que fuera una declaración común en unos términos y con unas expresiones en las que todos los grupos políticos aquí presentes nos sintiéramos cómodos, afines, en fin, nos sintiéramos representados. Y en cambio el escrito que mañana se leerá, pues nos lo han dado cerrado, pues en ese sentido, y aún así podría haber sido que hubieran tomado la iniciativa de decir, visto el jueves pasado qué moción se ha presentado, vamos a intentar convertirla en una moción común o incluso en un texto institucional, que creo que hubiéramos estado perfectamente abiertas, en fin, a plantearlo y a verlo. Y esa es la razón de por qué no se ha hecho este año una declaración institucional, porque, en fin, o han tomado una decisión de distanciarse de lo que se venía haciendo porque políticamente lo hayan considerado así, o han tenido un atropello en fin, en el liderazgo en esta cuestión y en la responsabilidad política en esta cuestión. Me alegro de que se vayan a continuar muchos programas de igualdad, pero, o de educar en igualdad, por ejemplo. Pero también le digo que está en riesgo un programa muy importante desde el punto de vista de la educación en igualdad, como es el de Cambiando Roles, que también lo desarrolla la gente del Centro de la Juventud. Son un equipo técnico muy bien formado y muy bien reconocido en los centros donde van, y necesitamos más, no menos, en esta materia. Porque no se hace como debiera hacerse de manera continuada, transversal, etcétera, en las enseñanzas regladas, y hay que complementarlo, suplementarlo con personas expertas. Y ahí hay un riesgo de que restemos recursos a esa educación en igualdad entre hombres y mujeres necesario para prevenir la violencia de género y para construir una sociedad más igualitaria y de personas más autónomas, más responsables. En fin, dice que los recortes o los ajustes o la austeridad no está reñida siempre. No está reñida. Sabe perfectamente que el ejemplo que ha señalado respecto a una medida de ahorro de gasto en la casa de acogida, en el centro de acogida de Albacete, no preguntamos sobre ello, pero no se lo cuestionamos ni votamos en contra, porque nos pareció que se garantizaba el servicio y que era una cuestión de mejor gestión a priori.
pero sí que hay algunos programas que se están poniendo en riesgo. Por ejemplo, hay riesgo de que desaparezca pues el programa de acompañamiento a mujeres maltratadas, que lo estaba desarrollando una asociación. Es verdad que son programas que estaban, digamos, en precario, porque en los servicios sociales hay muchas prestaciones en precario y hay muchas asociaciones de afectados del ámbito sociosanitario y que prestan asistencias o prestan apoyos o recursos que podrían asumir las administraciones públicas, pero tenemos en el ámbito de los servicios sociales en general una parte de prestaciones y de recursos en precario. Y es verdad que una asociación haga un programa de acompañamiento es importante. Y es importante, y a lo mejor en este caso incluso ni es sustituible por la propia administración, porque la experiencia vivida, o sea, el sentirte entre iguales, una mujer que acompaña a otra víctima, tal, pues es un valor añadido que es interesante y que creo que esa labor ahora mismo está en riesgo por un problema del pago. Ya no recuerdo si el impago del Ayuntamiento o de la Junta, creo que de la Junta, una vez más. Hay otro programa que también está en riesgo y es el programa de apoyo a víctimas de agresión sexual. Y las agresiones sexuales cada vez son menos, afortunadamente, pero son cuestiones muy graves que requieren una atención también muy especializada porque causan, en fin, daños psicológicos, no solo físicos, muy importantes, ¿no? Y, bueno, pues hay algunos de estos programas que están en riesgo. Y esos son programas relacionados con la violencia de género y que tienen que ver con la prevención o con el acompañamiento, con el apoyo, y que están bajo la responsabilidad de las instituciones que ahora mismo gobierna el Partido Popular. Y por último, comentarle, señora Navarro, que es importante si la diferencia es cargo político o público o un cargo técnico en el Instituto de la Mujer. En el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, como en cualquier centro especializado, se necesitan técnicos, de acuerdo, y los mejores que se pueda, con más experiencia, con más solvencia y mejor preparados. Pero tener a una persona como cargo político no hay que considerarlo siempre como un derroche. Hay que considerarlo también como una apuesta por defender determinadas políticas. Porque los cargos políticos, en fin, los cargos o los puestos políticos, yo creo que también podemos decir que nos dejamos la piel en el trabajo, y no están solo para figurar. Y si ha habido, y yo no comulgo con la política de nombramientos, ni se me puede, en fin, la política de nombramientos del Partido Socialista, pues probablemente tenía cosas mejorables. Pero, en todo caso, que haya una persona que en su momento... 2 minutos su tiempo, vaya terminando, por favor. Termino en medio minuto. Hubo hasta una viceconsejería de la mujer, creo recordar, en el gobierno de Castilla-La Mancha, como hubo una ministra de Igualdad, y eso significa apostar por determinadas políticas y darles un realce político, no necesariamente derrochar. Hay que ver luego a qué se ocupan, a qué se dedican y qué relevancia tiene. Y aunque estemos en una época de austeridad, nombrar a una persona responsable del Instituto de la Mujer significa defender las políticas de igualdad, independientemente de los equipos técnicos que tengan que ser más amplios, más recortados o con normas de gasto, bueno, muy bien controladas, ¿no? Muchas gracias, señora Delicado. Ha terminado su tiempo con 3 minutos. El de más. Por tiempo de 5 minutos, la palabra. ¿No va a utilizar su tiempo? Muchas gracias, señora Navarro. Y por tiempo de 3 minutos para cerrar el debate, tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, señora Oliver. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desear de verdad que volvamos a seguir trabajando en este ayuntamiento, como decía en mi intervención anterior, las distintos grupos políticos, como se ha venido haciendo desde la historia de este ayuntamiento, que no recuerdo de hace muchos años. Y lamentar profundamente lo que hemos tenido que hoy escuchar esta mañana de algunas de las intervenciones de las responsables del Partido Popular que ya he explicado. Nos decía la señora Eva Navarro que dejáramos ver. Pues bueno, esta moción tiene todo el sentido. Primero porque siempre en estos días internacionales se aprovecha para reconocer lo que ya hay, para reivindicar lo que falta y para pedir que no se desaparezca, ¿no? Por tanto, aunque solo fuese por eso. Pero de los 85 centros que tenemos de mujer en Castilla-La Mancha ya hay uno menos. Hay uno menos ya. Y usted